Bienvenida a todas las personas que se están conectando. Vamos a partir. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien hoy día en esta tarde, que es nuestra finalización de este ciclo de webinars que nos congregaron en torno al cultivo del cerezo. Mi nombre es Patricia Peñalosa y me desempeño como periodista del Centro de Extensionismo Tecnológico de la Universidad de Talca, Think Agro. Y esta tarde los acompañaré a conocer más sobre experiencias regenerativas de suelo para el cultivo que nos congrega. Nos acompaña en esta oportunidad la profesora María Cristina Muñoz, que es académica de la Universidad de Concepción. Desde Concepción se conecta María Cristina, al parecer. Bueno, este webinar se realiza gracias al apoyo de Corfo en el marco de la ejecución del proyecto Agricultura 4.0 para cerezos liderado por Copeval y que tiene por objetivo mejorar la competitividad de los productores de cerezas en la región del Maule mediante la difusión y la transferencia tecnológica. Este proyecto busca optimizar el uso de los recursos, aumentar la sustentabilidad y desarrollar capacidades para adaptarse al cambio climático, un aspecto tan importante por estos días, ¿no? Les solicitamos a todas las personas que ya se están sumando a esta instancia virtual a hacer sus preguntas vía chat, por favor. Entonces así vamos a ir interactuando y vamos a poder conocer sus comentarios y las preguntas, las inquietudes que puedan tener respecto de la exposición que nos haga la profesora María Cristina. Comenzamos nuestra sesión con el saludo de la jefa de proyectos de Copeval Desarrollo, Abigail Sepúlveda. Hola Pati, ¿cómo estás? Hola Cristina. Hola, hola. Una vez más, un saludo desde Copeval, agradecer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta tercera sesión del ciclo de webinars del proyecto Agricultura 4.0 que busca acercar la oferta de tecnologías disponibles para la fruticultura. Este proyecto nace desde la consideración de que las tecnologías 4.0 pueden ser muy útiles para afrontar el cambio climático como una medida de adaptación y de mitigación al cambio climático. Y no podemos hablar de sustentabilidad sin dar una mirada al suelo. Para el cuidado del suelo ha sido siempre un principio en Copeval. De hecho, en mayo de este año estuvimos con el Premio Nobel de la Paz, Ratalal, que nos habló de la importancia de la agricultura regenerativa. Entonces, tener a la profesora Cristina Muñoz para darnos esta charla es súper valioso para nosotros y le agradecemos que nos acompañe y darles la bienvenida a este webinar de parte de Copeval y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a Tri, a Abigail, esperamos que para todos haya sido un excelente ciclo y que esto perdure en el tiempo, que no nos quedemos solamente en esta versión 2024, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este webinar tiene como propósito entregar información útil para la inmersión de las empresas frutícolas en la adopción tecnológica. A continuación, tal cual lo habíamos planteado en un comienzo, damos la bienvenida a María Cristina Muñoz. Ella es ingeniera agrónomo, doctora en Ciencias de Recursos Naturales, quien trabaja en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción desde el año 2006. Sus líneas de investigación son secuestro de carbono en los suelos, ciclaje de nutrientes del suelo, estrategias de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, biocarbón y su uso en la agricultura. Ella nos brindará la charla cómo mejorar la calidad de los suelos y contribuir a combatir el cambio climático desde la agricultura. Ya le damos una cordial bienvenida a María Cristina y esperamos que se sienta muy cómoda en esta instancia que nos congrega en torno a las tecnologías y al cultivo del cerezo. Nosotros le vamos confirmando cuando tenga la pantalla compartida. Ya, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Muchas gracias por la invitación a Copeval, a Agro y a ustedes por haberme contactado directamente. En realidad es una muy buena oportunidad también para transmitir todo lo que nosotros hacemos en investigación en la universidad y qué mejor hacerlo directamente con los productores y todos los que pudieran estar interesados en mejorar sus suelos y contribuir justamente a lo que mencionaban, que es combatir el cambio climático, que es algo que ya lo tenemos en nuestro día a día y vemos cómo está afectando todo nuestro sistema de producción
y de sustentabilidad. Así que muchas gracias y yo voy a tratar de entonces darle toda la información y que ojalá sea provechosa para ustedes. ¿Puedo compartir de inmediato? Sí, por supuesto. Sí, Ya. yo la acompaño hasta cuando esté ese tema ok. Ok, estoy compartiendo y ahí, Ahí está. perfecto. Para mí igual es un honor haber escuchado que estuvo con ustedes Ratan Lal, que es un investigador muy reconocido a nivel mundial, con mucha trayectoria en temas de secuestro de carbono y efectivamente es también quien me inspiró desde un comienzo a trabajar en este tema. Así que qué afortunada me siento en haber estado en el mismo escenario que él. Así que muchas gracias. Bueno, como yo les decía, voy a mencionar un poco lo que hemos hecho como Departamento de Suelo y Recursos Naturales de la Universidad de Concepción, en la Facultad de Agronomía, especialmente el trabajo que llevo realizando en el Laboratorio de Materiales Carbonosos y Agricultura, que es un laboratorio que está enfocado justamente a esta tecnología, que es la que les voy a mencionar acá en esta charla. Entonces, el título es ¿Cómo mejorar la calidad de los suelos y contribuir a combatir el cambio climático desde la agricultura? El cambio climático es necesario darle un enfoque actual. Este es uno de los últimos reportes del IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático, donde ellos recopilan toda la información mundial de investigaciones científicas, de modelos, de simulación y van proyectando cómo va a ser el escenario para los próximos años si es que no hacemos nada por cambiar y por mitigar el fenómeno. Entonces hay diferentes escenarios. Un escenario que es el más optimista, que pensando en 1,5 grados de incremento en la temperatura. Eso es si nosotros hacemos todos los esfuerzos para justamente combatir el cambio climático. Pero hay dos escenarios que son no tan alentadores, que es incrementando a 2 grados y 4 grados la temperatura global del planeta, y que aquí podemos ver todas las posibles repercusiones que puedan darse tanto en el cambio de temperatura, en el cambio de la cantidad de precipitaciones o lluvias que podemos tener a nivel mundial y en la humedad del suelo. Entonces, si nosotros nos fijamos que este es el escenario el más optimista en el sentido de que el planeta va a incrementar 1,5 grados Celsius, significa que es un promedio y ese promedio puede estar dado porque en algunas zonas, especialmente el Polo Norte, la temperatura del planeta va a incrementar entre 4 a 5 grados Celsius. Pensemos que aquí es donde están todo lo que son el Polo Norte, está Canadá, Alaska, entonces sectores donde se van a ver muy impactados por el cambio climático. Y nosotros en nuestro continente vamos a tener un efecto no tan eh, eh, malo en el sentido del incremento de la temperatura porque no estamos dentro de los rangos más altos. Pero si miramos, por ejemplo, qué sucedería en un escenario con 2 grados de incremento de temperatura o de 4, ya prácticamente ningún país o ningún continente del mundo no va a estar afectado por este fenómeno y con incrementos bastante importantes que en general van a ser bastante difíciles de llevar. Eso va de la mano de cambios en los regímenes de pluviometría. Por ejemplo, en los mismos tres escenarios podemos ver que si cambia 1,5 grados, que es lo más realista, vamos a estar con un problema nosotros acá. No sé si podemos ver, tengo el puntero láser aquí. eh, no sé cómo accionarlo aquí. No, no. Perdonen, no pude, no sé cómo se acciona. Pero si nosotros miramos aquí Chile, estamos viviendo ya una situación de déficit hídrico. En algunas zonas se han registrado menos un 10%, un 20%, hasta un 40% actualmente en algunas zonas de nuestro país con menor cantidad de agua caída. Pero ese es lo que estaba ya eh, pronosticado con estos cambios que estamos viviendo. Pero si nos fijamos, ¿qué va a suceder con un 2 grados de temperatura o con 4 grados de temperatura? El sistema
va a ser muy distinto, va a cambiar considerablemente, y nosotros que vemos aquí tenemos una zona bastante amplia que cubre casi todo nuestro país, donde vamos a estar afectados en gran parte de nuestro país, hasta un 30, un 40% con menos precipitación, lo cual es un escenario no bueno para ningún tipo de cultivo. Por otra parte, si fijamos que la pluviometría se empieza a también, el régimen pluviométrico comienza a cambiar, vemos que hay zonas donde va a empezar a haber más precipitación. Y esa zona donde va a haber más precipitación también está arraigada con lo que son los eventos climáticos extremos, perdón, como lo que estamos viviendo o viendo constantemente que está sucediendo ahora en algunas partes de Europa. Por lo tanto, es un cambio que va a llevar de la mano más precipitación en algunas zonas y más sequía en otras, y más temperatura en zonas donde no había alta temperatura, como es en los polos. Entonces, son cambios que están ocurriendo muy rápido y que difícilmente vamos a poder adaptarnos a todo lo que se nos va a venir. Entonces, tenemos que estar en un panorama y de que estamos en un sistema cambiante. Estos son los antecedentes que tenemos, por ejemplo, desde el año 0 al año 2000, de cómo fue la evolución de los gases, CO2, por ejemplo. En este caso es metano. Y en el tercer caso es óxido nitroso. Estos son los tres gases de efecto invernadero que se producen desde la agricultura. Si nosotros nos fijamos, hasta el año 1800 aproximadamente, era un nivel bastante estable, pequeñas fluctuaciones interanuales, pero no había un incremento como lo que se evidencia desde el año 1800 o 1750, 1800 en adelante. Y ahí es donde comenzó a haber un efecto muy marcado por la acción antropogénica, o sea, la acción humana. Por lo tanto, el cambio climático es un fenómeno que es generado por la acción o la actividad humana, y hemos forzado a la naturaleza a adaptarse a una condición que es totalmente eh, externa a lo que pudiera haber sido un proceso normal o de regulación en los sistemas naturales. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que nuestro día a día es relacionado con el uso de combustibles fósiles, transporte, mover maquinaria en el campo. Todo significa un consumo de energía, y eso, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la posibilidad de cuantificar ese consumo de energía, podríamos calcular que, por ejemplo, un vehículo de pasajeros o un vehículo particular que pueda recorrer 50.000 kilómetros al año, por ejemplo, va a significar que va a consumir aproximadamente 30 barriles de petróleo un solo vehículo, o el equivalente a 4,3 toneladas de desechos en un vertedero. O sea, por cada vehículo que funciona movilizándose en una ciudad, estamos generando el equivalente en gases, que es lo mismo que 4,3 toneladas de basura en un vertedero. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tenemos una flota de vehículos como lo que ocurre todos los días en todas las ciudades de Chile, donde tenemos una cantidad enorme de vehículos? Especialmente lo hemos visto desde en los últimos años, cómo ha incrementado entonces la cantidad de vehículos en las ciudades. Entonces, ¿cómo podríamos contrarrestar esto? O sea, si supiéramos que cuánto estamos gastando, debemos saber, o cuánto estamos generando en emisiones, deberíamos saber cuánto de esto es lo que nosotros podemos también revertir y cómo hacerlo. Entonces, pensando en el mismo vehículo de pasajeros, significaría que nosotros deberíamos plantar 200 árboles y hacerlos crecer por lo menos durante 10 años para poder contrarrestar lo que emite un vehículo al año. O de otra manera, plantar 6 hectáreas de bosque nativo. Entonces, es algo que es difícil de hacer. Ninguno de nosotros lo está haciendo porque no tenemos la superficie para plantar árboles, porque no tenemos las condiciones para hacerlo, y además porque todas nuestras actividades están relacionadas a las emisiones. Entonces, esta es la contabilización solamente de una de las áreas que pudiera ser el transporte. La agricultura no está ajena a generar gases de efecto invernadero, CO2, óxido nitroso y metano. Por lo tanto, eso es lo que ha generado que finalmente todos los sistemas vayan
hacia la generación de emisiones, la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y lo que llevó consigo entonces a este cambio climático global. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es desarrollar y mantener agroecosistemas que puedan darse y mitigar el cambio climático. ¿Ya? A nivel internacional se habla de una agricultura climáticamente inteligente, o sea, pensar en producir, pero además adaptarnos y mitigar el cambio. Para eso también surgen conceptos como la intensificación sustentable o la intensificación ecológica, que también ayuda a trabajar con la naturaleza, no contra la naturaleza. Por lo tanto, son nuevas miradas, nuevos desafíos que debemos enfrentar porque la agricultura convencional, como la estamos desarrollando hasta ahora, no está contribuyendo en estos aspectos. Por lo tanto, debemos trabajar en ese otro sentido. Entonces, la intensificación sustentable es una estrategia para producir más, pero con menos superficie de tierra o de suelo, con menos cantidad de agua consumida, con menos cantidad de fertilizantes y pesticidas aplicados, con menos unidades de energía y por lo tanto con menores emisiones de carbono. Entonces, es un desafío enorme. Tenemos que producir alimentos porque la población está aumentando. Tenemos que llegar con un alimento de buena calidad, sin contaminantes, pero además debemos ser eficientes en la producción y producir de una manera, ahora pensándolo en que sea climáticamente inteligente. Entonces, miremos nuevamente los suelos. Los suelos son considerados uno de los grandes colaboradores que van a ayudar a mitigar el cambio climático. Los agricultores tienen una tremenda riqueza en términos de la posible solución al cambio climático. ¿Por qué? Porque los suelos ya han sido reconocidos como agentes mitigadores del cambio climático. ¿En qué sentido? Que los suelos pueden acumular carbono. Al acumular carbono, los suelos empiezan a enriquecerse en un sinnúmero de aspectos químicos, físicos, biológicos, pero además evitan que este carbono se devuelva a la atmósfera y generando, por lo tanto, gases contaminantes como el óxido nitroso, perdón, el dióxido de carbono o el metano. Por lo tanto, si tenemos los suelos con un reservorio de carbono importante, es una estrategia para mitigar el cambio climático. Pero ¿qué está sucediendo? Normalmente nuestros suelos tienden a la erosión, a la degradación, estamos perdiendo carbono. ¿Por qué? Porque nuestras prácticas agrícolas son más intensivas, con alto uso de maquinarias, estamos rompiendo la estructura de los suelos y con eso se está liberando el carbono a la atmósfera. Entonces, las prácticas agrícolas que hemos estado llevando hasta el minuto son prácticas que están generando emisiones y no capturando carbono. Entonces, tenemos que pensar ahora cómo revertir ese proceso, cómo podemos acumular carbono y seguir produciendo. Aquí hay un cálculo de que el carbono, por ejemplo, si lográramos aumentar un 1% de carbono por hectárea al año, un 1%, significa que estamos aumentando 20 toneladas de carbono, por ejemplo, en un suelo con una densidad de 1, ¿ya? El caso más sencillo, densidad de 1, estaríamos a 20 centímetros de profundidad, estaríamos aumentando 20 toneladas de carbono al año, o sea, 20.000 kilos de carbono. Esto se traduciría en evitar 55 toneladas de CO2, ¿ya? Estaríamos evitando esta cantidad de CO2 que se iría a la atmósfera. Si nosotros esto lo ponemos en un mercado de bonos de carbono, por ejemplo, podríamos calcular que el bono de carbono se vende o la tonelada entre 3 a 15 dólares la tonelada y esto podría llevar a un incremento, por ejemplo, si estuviésemos en un sistema donde está vendiendo bonos de carbono, a un incremento adicional por la venta de bonos de carbono de casi 500.000 pesos al año. O sea, es algo que el agricultor finalmente también puede rentabilizar porque se pudiera llegar a un sistema en ese sentido. Entonces hay muchas agrícolas en Chile que trabajan con muchos mercados europeos, asiáticos, donde la huella del carbono es un requisito también para poder mejorar y insertarse en algunos mercados. Entonces, cuando tienen más carbono en el suelo, también deberían tener una mejor posibilidad
de tener una huella de carbono más baja porque están acumulando carbono y no están emitiendo. Entonces ahí también se podría hacer como viendo el objetivo más económico, pero no olvidándonos de que esto lleva un objetivo y un trasfondo ambiental muy importante. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado trabajando también en unas tecnologías que nos ayuden a mitigar el cambio climático, pero que a la vez le genere beneficios al agricultor y beneficios en términos de las propiedades del suelo, cómo estas van a ir cambiando. Y esto ha significado que ya hace algunos años yo estoy trabajando en particular con el biocarbón y el biocarbón como una estrategia para mitigar el cambio climático y mejorar los suelos. ¿Qué es el biocarbón? Es un producto formado a partir de la descomposición térmica y en ausencia de oxígeno de materias primas. Las materias primas pueden ser muy diversas, desde, por ejemplo, rastrojos de cereales, podas de diferentes frutales, hasta guano de gallina, de estiércol de ganado vacuno, por ejemplo. Hay un sinnúmero de desechos que se pueden llegar a utilizar. Y esto obviamente al ser utilizado uno lo está revalorizando y al revalorizarlo está también generando lo que se denomina economía circular, que es un concepto que también ahora está muy fuerte y es donde todo lo que se utiliza en un predio ojalá sea o todos los desechos sean reutilizados y no se generen pérdidas o daño ambiental en ese sentido. Entonces, aquí el biocarbón está generando la posibilidad entonces de utilizar un desecho agrícola teniendo un proceso térmico de conversión. No es un proceso biológico, es un proceso térmico. Entonces aquí tenemos la IBI, que es una iniciativa internacional de biochar, donde ahí puse la página web, es donde recopilan toda la información que se va generando en torno al tema, generan manuales, generan procedimientos, la adaptación de técnicas de laboratorio para análisis de estos materiales. Y en Europa existe ya la normativa para el uso del biochar. Eso es algo que todavía nosotros en Chile no tenemos. En Chile estamos muy alejados todavía en este sentido, pero es un material que pronto ya va a estar eh, en el mercado y en el sistema productivo y por lo tanto deberíamos prontamente también generar normativas y formas de trabajo de una manera adecuada con estos materiales. Aquí yo les mencionaba que diversos tipos de residuos pueden ser utilizados y evitaríamos con ello la quema, ¿ya? La quema es una actividad agrícola que se ocupa bastante en nuestro país. Nosotros tenemos periodos donde se permite quemar los residuos y eso es algo que en la agricultura es muy común. Pero es porque no tenían otras opciones seguramente de uso de estos residuos y por lo tanto era la forma más barata, más económica de trabajar los residuos, pero en realidad aquí no se hace una gestión del residuo, ¿cierto? No se está trabajando con el residuo, sino que solamente se está eliminando, pero se está convirtiendo en gases contaminantes, material particulado que también daña la salud humana y se convierte finalmente en ceniza que tampoco es utilizada. Por lo tanto, aquí estamos tratando de resolver un problema que es evitar las quemas también y dando una posibilidad de gestionar esos tipos de residuos. De acuerdo a alguna literatura que se ha revisado, hemos visto que las propiedades que permite generar el biocarbón en el suelo, por ejemplo, si nosotros mezclamos el suelo con biocarbón, normalmente vamos a tener un incremento de pH, ¿ya? Porque los biocarbones tienen un pH relativamente van desde el neutro al alcalino, ¿ya? Son muy pocos los biocarbones que tienen pH ácido. Principalmente yo he tenido biocarbones de pH ácido, que los que son de materiales, por ejemplo, de la corteza, acículas o acerrín de pino. Esos son los materiales más ácidos, que queda un pH alrededor de 6. Pero sobre eso están casi todos los otros materiales. Entonces, normalmente, si lo aplicamos en un suelo ácido, vamos a tener un efecto inmediato en el incremento del pH. Vamos a tener una mayor capacidad de intercambio catiónica. En algunos materiales, no todos, hay aporte de fósforo disponible, porque el fósforo también queda
de la materia prima queda en el material biocarbono y por lo tanto es un aporte al suelo. En algunos casos, pero no en todos, hay también aportes de nitrógeno. Hay que pensar que el nitrógeno se volatiliza a alta temperatura y si nosotros alcanzamos 500 grados, 600 grados de temperatura en el horno de pirólisis, todos estos gases se volatilizan y por lo tanto el nitrógeno queda una fracción muy poca en el material. A excepción, por ejemplo, del generado de la gallinaza, el guano de gallina, que queda con un biocarbón muy rico en nitrógeno, ¿ya? Pero ahí también hay algunas consideraciones a tener porque también contiene un alto contenido de carbonatos y menor contenido de carbono total, carbono orgánico. En el caso de procesos o modificaciones de las propiedades físicas de los suelos, normalmente va a mejorar la estabilidad de agregados, va a disminuir la densidad aparente porque vamos a tener un suelo mucho más poroso, mayor porosidad, va a cambiar el color del suelo, por ejemplo, va a ser un color más oscuro y también la retención hídrica. Este es uno de los parámetros que estamos estudiando actualmente con unas tesis de magíster donde estamos viendo cómo el biocarbón permite incrementar la capacidad de los suelos para retener agua y por lo tanto la disponibilidad de agua para los cultivos, un tema muy sensible también de abordar. Entonces, en términos biológicos, el biocarbón no aporta microorganismos, por lo tanto ahí no hay que pensar que vamos a tener un aporte de microorganismos como sí lo tienen materiales como el compost. Por ejemplo, el compost y otros materiales estabilizados biológicamente generan aportes de enzimas y aportes de biomasa microbiana, pero en el caso del biocarbón no hay aporte de microorganismos, pero sí le puede servir como refugio a los microorganismos o microhábitats porque pueden ser colonizados entonces por hongos y bacterias y ahí generaría un sistema también donde ocupan la red porosa del biocarbono. Y eso lo voy a mostrar un poquito más adelante. ¿Cómo se produce? Se puede producir en forma muy industrializada, como ocurre en Europa, donde casi todo lo que se produce va a la conversión de calor y energía, porque estos son hornos de pirólisis para la producción de energía, y una fracción pequeña es lo que queda como biocarbón. Pero en Chile nosotros no tenemos esta tecnología aún, esperamos tenerla prontamente, pero sí en Chile estamos probando estos materiales con diversos tipos de hornos. Al principio este es un horno que elaboré por un proyecto anterior, donde traté de simular un poco las condiciones de los hornos de pirólisis grandes para llevarlo a una condición con aplicación en campo donde se pudieran capturar todos los gases y también hacer un aprovechamiento entonces de los gases y los líquidos. Pero también requería mucha tecnología, mucho conocimiento también para el operador y por lo tanto es un proyecto que fui dejando un poco de lado y ahora me estoy enfocando a tecnologías más aplicables a nivel predial. Eso es lo que finalmente yo siento que es lo que necesita un productor. Técnicas que sean baratas, de fácil manejo, técnicas que nos permitan tener un producto de buena calidad. Quizás no va a ser el óptimo, como si fuese un sistema de horno cerrado, pero sí va a ser un producto de muy buena calidad y en base a estos sistemas es lo que estoy ahora estudiando y enfocándome. Entonces, aquí tenemos en la imagen a la izquierda un sistema donde hay una quema agrícola, donde se está quemando todo el tipo de residuos, y al costado derecho, perdón, un sistema de horno, un horno donde ya hemos logrado adaptarlo y validarlo para las condiciones agrícolas. Estamos trabajando con restos de podas de frutales, entre ellos el cerezo, da un biocarbón de excelente calidad. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora a nivel predial. Entonces, ocupar los restos de las podas de cerezo para producir biocarbón. Se hacen con un sistema de quema también, pero en forma muy controlada, en este horno de pirólisis, que es un horno abierto tipo Contiki, que la literatura internacional ya lo está utilizando, y se puede producir, como ustedes ven aquí, una cantidad importante de sacos de biochar. Nosotros estamos escribiendo ahora un manual de uso del biocarbón a través de este horno de pirólisis que pronto tenemos que ahora imprimir para finalizar un proyecto regional acá de Ñuble, porque yo estoy localizada en Chillán,
Tenemos la Facultad de Agronomía acá en Chillán y en Concepción, pero estamos localizados físicamente acá en Chillán. Y el proyecto entonces nos permitió instalar este tipo de hornos y enseñarle a los productores a utilizarlo. Y por lo tanto estamos generando un manual que si alguien se interesa más adelante, se lo podemos hacer llegar. Estos hornos de pirólisis nosotros estamos comparando contra la alternativa actual del productor, que es la quema abierta. La quema abierta es lo que está haciendo normalmente y nosotros logramos en una medición de invierno con equipos especializados, logramos medir los flujos de gases que se generan en una quema abierta, donde podemos ver que, por ejemplo, la quema abierta se produce total de emisiones 0,036 kilos por hora, en cambio un sistema de horno de pirólisis 0,017 kilos por hora. Hay una considerable disminución. En términos de CO2 no hay tanta diferencia, pero si miramos el material particulado, como lo mencionaba, era 37 miligramos por hora, en este otro 18 miligramos por hora. Y en el material particulado inferior a 5, 11 contra 4,5. O sea, de todas maneras, se están bajando prácticamente a la mitad las emisiones, considerando que estamos además teniendo un producto con un valor agronómico muy interesante. Aquí tenemos el producto ya generado. Este es el biocarbón de poda de cerezos, precisamente. Nosotros lo llenamos y esto es lo que se hace después cuando ya está apagado y el material queda de una muy buena calidad. Y este es el residuo del cerezo donde obtenemos una conductividad eléctrica de 1, material volátil de 10%, pH de 9,8. ¿Ven? Es bastante alcalino. El contenido de nitrógeno es bastante bajo, aquí tiene un valor del 1%, pero acá en la tabla dice inferior a 2, porque hemos tenido valores distintos, pero siempre inferior a 2. Tenemos un 73% de carbono, está prácticamente todo carbono. Un poco de oxígeno, un poco de azufre también y hidrógeno. Por lo tanto, esa es la composición elemental de los biocarbones. Muy poco nitrógeno, un poco de fósforo en algunos casos, en el material de cerezo no, pero una cantidad, un 73% de carbono estable. Y ese carbono estable va a generar impacto interesante en los suelos. Entonces nosotros hemos probado diferentes tipos de cultivos, por ejemplo, de residuos, de biocarbón de poda de avellano, de cerezo, de todo lo que son los restos y de cortes de vid y de arándano. Y si ustedes se fijan, la conductividad eléctrica de todos estos materiales es relativamente baja, lo cual es positivo. Pero si analizamos el biocarbón de trigo, ya la conductividad eléctrica aumenta considerablemente. Entonces, esto también da paso a que hay que seleccionar el material con el que uno necesita trabajar para no alterar procesos como, en este caso, que pudiera incrementar la conductividad eléctrica y afectar, por lo tanto, con alta concentración salina los cultivos. El pH, aquí lo podemos observar que también está todo sobre 9, estamos con un pH más ácido, sería el biocarbón de arándano, 9,6, el biocarbón de cerezo 9,8, avellano también, y el de rastrojo de trigo es un poco más elevado, incluso de 10,3. Bueno, efectos de estas enmiendas sobre las emisiones totales desde los suelos y la productividad. Aquí tenemos algunos estudios que estamos realizando. Acá tenemos 3 comunas, Ranquil, Coihueco y Portezuelo, donde estamos trabajando con ensayos experimentales en suelos que estaban muy degradados. Son suelos de agricultores y que tendían a tener sistema agrícola convencional. Nosotros estamos implementando entonces en estos cuadrantes y como necesitamos tener un sistema que pudiéramos en corto tiempo obtener resultados, utilizamos la lechuga como planta modelo para poder utilizar y validar los resultados en las 3 localidades. Aquí les voy a mostrar solamente las emisiones que hemos obtenido ya del suelo mezclado con biocarbón de cerezo y se puede observar que la emisión del suelo, por ejemplo, con el residuo de cerezo de la poda que fue chipeada y aplicada en el suelo, que también es una práctica que algunos agricultores realizan, significa una emisión bastante elevada dentro de los primeros 15 días para, eh, Cristian, y para poder ahí, entonces, perdón,
Tenemos entonces una respiración bastante elevada con lo que son con las podas directamente del cerezo y no con el material pirolizado. Por lo tanto, aquí podemos observar el material como es materia prima versus el biocarbón que está ahí con una emisión bastante baja y muy similar al suelo control, que es el que no recibió nada, ningún tipo de enmienda. Entonces ya tenemos ahí un aumento del flujo de CO2 cuando utilizamos la materia sin pirolizar. Por otro lado, tenemos el aumento del carbono total del suelo. Si nosotros nos fijamos en estos 3 meses que duró el cultivo de lechuga creciendo en un suelo con biocarbón y en otro versus el residuo de cerezo, vemos cómo incrementó el contenido de carbono hasta el 1%, un 1% adicional al carbono que tenía. Significa eso que estamos alcanzando, como había mencionado anteriormente, las 22 toneladas de carbono por hectárea al año y con una reducción importante entonces de CO2, de emisiones de CO2. Así que aquí nos da cuenta de que el material no se está mineralizando o descomponiendo hacia CO2 y además está siendo retenido y capturado entonces en el suelo como un carbono estable. ¿Qué resultados tuvimos? Aquí, bueno, se ven unas lechugas bastante pequeñitas. Si nosotros miramos suelo control, que están las lechugas acá, que son las tres del lado derecho de la pantalla, podemos observar que ese es el potencial del suelo para producir esa lechuga, porque es un suelo muy restrictivo en nutrientes, con muy bajos niveles de materia orgánica y por lo tanto estaba siendo afectado también en este caso la lechuga en su crecimiento. En cambio, los que tenían restos de vid, de poda de vid, tuvieron un resultado un poco mejor y el biocarbón de vid también fue aquí estadísticamente significativo. Entonces, si vemos acá, el biocarbón de vid tuvo, en este caso, un resultado interesante, al 1% con respecto a los otros y al suelo control. Teníamos, como les decía, probamos diferentes tipos de carbono en las 3 localidades distintas. Bueno, estos son otros resultados que ya fueron publicados hace algún tiempo en la revista Agronomy. Son publicaciones donde estábamos comparando la productividad, por ejemplo, del trébol, eh, con aplicaciones de los materiales pirolizados versus los materiales no pirolizados. Y esto estábamos trabajando con estiércol de ganado vacuno, con gallinaza, que es también todo el desecho del sistema avícola, y de cerdos también. Entonces aquí estábamos enfocados solamente en materiales que provenían de la industria ganadera o de la producción ganadera. Y se puede observar cómo entonces incrementa el contenido de carbono total, especialmente con los desechos de las lecherías, del guano del estiércol de vaca, donde se fue pirolizado y fue aplicado en un suelo donde vemos, en este caso, en la pantalla que está a la izquierda, el valor mayor alcanzado entonces para esa condición. Y en la productividad fue bien interesante porque también tuvimos acá mayor productividad, pero si nosotros comparamos aquí el suelo fertilizado, que es un suelo con una fertilización tradicional, obviamente iba a tener el mejor rendimiento porque estábamos aplicando los 3 nutrientes, los macronutrientes más necesarios para la planta, que eran nitrógeno, fósforo, potasio, y que lo estábamos aplicando en una forma balanceada. Obviamente teníamos la mejor productividad, sin embargo acá no tenía el incremento de carbono en el suelo que nosotros necesitamos. Pero si miramos, ¿qué pasaba con los biocarbones de gallinaza? Tenían resultados bastante interesantes. Podía ser un valor incluso levemente menor, pero sin diferencia estadística con respecto al fertilizante. O sea, en el caso de la gallinaza se lograba tener un buen aporte de nitrógeno, que es lo que necesita un cultivo. Entonces tenemos también ahí diferentes miradas, hay que ir viendo qué es lo que uno necesita, hacia dónde quiere apuntar y cuál es la utilidad que le va a requerir tener de estos materiales. Este es otro material, o sea, es también pirolizado, no pirolizado, pero sobre las emisiones de óxido nitroso y la estabilidad del carbono. Y también los materiales pirolizados son los que nos otorgan menores emisiones de óxido nitroso y mayor estabilidad entonces del carbono.
¿Ya? Voy a ir un poco más rápido para avanzar. Este es otro artículo que hemos publicado donde podemos ver un experimento en campo. Aquí fue con sorgo forrajero, un experimento que se hizo en el periodo de verano para poder evaluar entonces la productividad. Y teníamos diferentes tipos de materiales, también provenientes algunos de ganado, de vacuno, y material leñoso. Entonces aquí comparamos material leñoso en términos de la fertilidad del suelo, el rendimiento, pero también el potencial de mitigar el cambio climático. Y esta fue una de las conclusiones más importantes, que todos los materiales que provenían de desechos ganaderos ayudaban a mejorar la fertilidad del suelo, pero los que venían de materiales forestales ayudaban a combatir mayormente el cambio climático. Reducían las emisiones, por ejemplo, hasta en un 50% las emisiones de óxido nitroso, y lograban un almacenamiento interesante de carbono. Por lo tanto, estos materiales tienen diferentes finalidades de uso. Entonces, aquí está el ejemplo en un sorgo forrajero. Bueno, tenemos aquí, esta es la matriz, como se puede observar, es un material muy fino, particulado, que ahí se puede ver una red porosa, y esa red porosa es la que ocupa justamente los microorganismos cuando lo quieren inocular. Entonces hay que considerar que cuando este material sale del equipo, del horno de pirólisis, no tiene microorganismos, porque estuvo a 500 grados. No tiene semillas viables, o sea, no hay semillas de maleza, no hay semillas de ningún tipo, y no contiene enzimas. Entonces, si nosotros queremos ahora activarlo, mejorarle las propiedades al biocarbón, lo podemos hacer. Y que eso es ahora uno de los trabajos que estoy llevando a cabo, donde estamos ahora tomando estos biocarbones, ya reconociendo todas sus potencialidades por sí solos y también limitaciones que tienen por sí solos, y ahora estamos modificándolos, que queremos funcionalizarlos. Entonces vamos a elegir los biocarbones para determinadas funciones o específicas que queremos que esto realice. Y para eso entonces tenemos algunos parámetros o sea, algunos procesos también naturales que nos pueden ayudar enormemente a cumplir con esto. Por ejemplo, la activación biológica. Ya nosotros estamos ocupando las lombrices para activar biocarbones. ¿Y eso cómo se hace? Ya se los voy a mostrar. También estamos trabajando en vermicomposteras, donde estamos inoculando, colocando biocarbón, y con eso también trabajamos con la actividad biológica asociada entonces a esta matriz que nos va a permitir hacer estos cambios. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros hemos recolectado la lombriz, que hay bastante, tenemos la Lumbricus terrestris en los suelos, y la Porroctodea caliginosa, que son estas lombrices que se encuentran mayoritariamente en todos los suelos del sur de nuestro país, donde hay materia orgánica. Están estas lombrices, estas se refugian en profundidad cuando hay momentos de sequía y afloran cuando hay mayor humedad en la superficie. Entonces nosotros hemos trabajado colocando mezclas de suelo con estas lombrices en el suelo. Es un experimento en mesocosmo a nivel de campo, y estamos viendo cómo con algunos biocarbones esto permite entonces ser mejorado con la activación de estas lombrices. Y este es uno de los resultados de un estudiante de tesis de agronomía, que justamente esta semana dio su examen de tesis, que es de Ignacio de la Fuente, quien trabajó sobre estas enzimas y evaluó que la actividad proteasa pudo incrementar considerablemente en los suelos que tenían biocarbono y lombrices, que es la última barra, siendo muy parecido a lo que tenía la lombriz sola, el suelo solamente con lombriz, y considerablemente inferiores eran los valores donde estaba el suelo control, sin lombrices, y el suelo solamente con biocarbono. Por lo tanto, el efecto de la lombriz se notó tanto en el suelo con lombrices sola y en el suelo con lombriz más biocarbono. Y por el otro lado, la beta-glucosidasa tuvo el mismo efecto. Habían otras enzimas que no tuvieron efecto, por lo tanto, no todas las enzimas se vieron beneficiadas, pero sí estas dos enzimas que tienen directa relación con el ciclo del nitrógeno por un lado, y la otra con el ciclo del carbono. El carbono lábil, cuando hay carbono lábil, estas enzimas son generadas y por lo tanto ayudan a la dinámica entonces del carbono en el suelo. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo
un actor biológico que se encuentra naturalmente en nuestros suelos, como son las lombrices, van a poder mejorar y potenciar su efecto con la acción del biocarbono. Entonces, hay ya antecedentes. Nosotros también hemos hecho estudios donde estamos viendo si la lombriz se ve afectada negativamente a la acción del biocarbono. Y eso no ha ocurrido, o sea, no hay un efecto negativo. Al contrario, la lombriz se siente muy confortable y está muy bien donde ahí tenemos mezcla de suelo con biocarbono. Así que no estaría siendo afectada. Este otro estudio donde tenemos aquí podas de cerezo, cascarillas de arroz y también generando biocarbón y estamos mezclándolas con bagazo de uva, que es ya simulando lo que es la condición de vermicompostaje normal y se le inocula un 5% de estos biocarbones. Esta es una tesis de un estudiante de doctorado de José Manuel Matamoros, quien está trabajando ya en su tercer año de tesis con lombrices, simulando el vermicompostaje y otro sistema de estabilización, con y sin la inclusión de biocarbón y viendo su efecto desde el suelo, propiedades químicas, físicas, biológicas, hasta la productividad y emisiones de gases en el campo. Por lo tanto, vamos a tener interesantes resultados prontamente también para publicar. Estos son algunos avances de su tesis donde podemos observar que el suelo con biocarbón generó un incremento en la productividad, en este caso de una gramínea, un vallica perenne, que finalmente logra incrementar el rendimiento, teniendo ya desde un 0,5% de inclusión de este vermichar hasta un 2% logró incrementar considerablemente. Y también lo mismo sucedió con el biocarbón de cascarilla de arroz. También incrementó considerablemente la producción de esta forrajera. Por lo tanto, también aquí hay un efecto de interés para los productores. Este es en toneladas totales de ambos sistemas, ¿ya? Y aquí quiero llegar a lo que es la activación también con microorganismos promotores del crecimiento. Nosotros ya conocemos algunos microorganismos que logran hacer que las raíces de las plantas puedan crecer más rápido, puedan adaptarse mejor a condiciones de estrés y estos microorganismos finalmente muchas veces cuando son inoculados se mueren o no sobreviven porque las condiciones del suelo son difíciles para que sea colonizada por una cepa microbiana específica. Por lo tanto, aquí tenemos la condición de que normalmente estos microorganismos promotores del crecimiento vegetal tienen resultados muy buenos a nivel de laboratorio, pero cuando son aplicados en el campo, baja ese rendimiento o baja esa eficiencia porque se ven enfrentados a comunidades nativas y finalmente la competencia o la dificultad para adaptarse a condiciones de radiación o de menor disponibilidad de agua, termina eliminando estos microorganismos que son muy beneficiosos también para las plantas. Entonces, en otro proyecto quisimos asociar los microorganismos promotores del crecimiento vegetal con la matriz con biocarbón, utilizándolo como matriz para que se generara entonces esta colonización que nosotros queríamos lograr. ¿Por qué con el biocarbón? Porque el biocarbón, yo no lo mencioné, pero también permite mantener la humedad. Es como actúa como muchas veces actúa la materia orgánica, como una esponja que absorbe humedad. El biocarbón también absorbe humedad y la mantiene. Por lo tanto, al entregar el biocarbón inoculado con microorganismos promotores del crecimiento vegetal va a tener una posibilidad de vida posterior más larga que si fuese inoculado como solución solamente. Aquí estamos en el proceso de inocular y después de evaluar los resultados, donde pudimos evaluar incluso en almacenaje que algunas de estas cepas podían perdurar hasta 191 días de almacenaje. Esto lo quisimos probar en un cultivo de lechuga a nivel de laboratorio, este el experimento, y finalmente obteníamos este tipo de resultados. Tenemos un control donde se ve una lechuga de muy bajo desarrollo comparada con la lechuga donde el sustrato fue inoculado con biocarbón que tenía estos microorganismos promotores del crecimiento vegetal. Por lo tanto, esta también es una línea de trabajo que estamos desarrollando. Terminó el proyecto, hay que seguir postulando nuevos proyectos para que esto finalmente tenga una continuidad y poder ir avanzando en estas investigaciones que dan muy buenos resultados.
Esta es otra línea de trabajo que tenemos también, donde estamos viendo diferentes posibilidades de peletizar semillas con biocarbón para mejorar su crecimiento en estadios tempranos, ¿ya? Y con eso también favorecer entonces su adaptación a suelos que puedan ser muy degradados o pobres, como son muchos suelos de nuestros productores de acá de la zona. Por lo tanto, es son continuas líneas de trabajo que estamos desarrollando en paralelo. Hay mucha investigación, hay algunas ya publicadas, otras no, que estamos trabajando también en las publicaciones, pero son productos que potencialmente van a tener una salida a mercado que ojalá les interese y puedan ser incorporados. Los biocarbones, entonces, como conclusión, poseen distintas composiciones dependiendo del material de origen. Suelos más degradados tendrán más beneficios agronómicos al aplicar estas enmiendas. La pirólisis de residuos vegetales produce menos gases que las quemas agrícolas. Y el bicarbón de resto de poda de cerezo y de vid mejoraron la productividad en los ensayos que nosotros hemos desarrollado. Aquí tenemos un grupo de productores de acá de la zona, de Ranqui, donde ellos ya la mayoría son productores de viña y están muy entusiasmados con la tecnología y con un día de campo que desarrollamos para mostrar cómo se produce biocarbón, y la idea es que ellos mismos los puedan llegar a desarrollar en sus campos. Así que esto es algo que nosotros queremos masificar, queremos que muchos otros productores puedan lograr hacerlo, y vamos a estar a completa disposición para quien lo necesite. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, y queremos decirte que tienes ahí una pregunta de Paula Gajardo de Think Agro, que dice: felicitaciones, ¿dónde se va a poder solicitar el manual? Yo creo que se refiere al manual del horno. Sí, Y del también horno. dice: ¿en el manual vendrán las especificaciones técnicas para construir el horno en el huerto? Correcto. Eso es uno de los propósitos nuestros, que cada agricultor pueda producir su propio horno de pirólisis, lo puede mandar a hacer una maestranza, para eso le va a mandar, va a estar con todas las especificaciones, los planos, cada tuerca con el número respectivo, y la idea es que lo pueda hacer. Eso es un compromiso que nosotros tenemos acá con nuestra región, porque el proyecto comprometimos la generación de ese manual y estamos sacándolo ya a fines de diciembre, porque ya estamos en la etapa de edición e impresión. Por lo tanto, a fines de diciembre ya les voy a poder contar dónde lo tenemos y si se lo podemos distribuir quizás a ustedes, y de ahí ustedes se encargan de distribuírselo aquí a algún agricultor que esté interesado. Súper, ¿no? Quedamos con ese compromiso. Inclusive si tienes la versión digital, cuenta con el apoyo del Think para poder hacer extensivo todo esto a través de nuestras plataformas, enviarlo por vía mailing, lo que tú quieras. Cuenta con nosotros para difundir esta interesante herramienta que sin duda va a apoyar la gestión de muchas personas. Encantada. Vamos despidiéndonos para poder que las personas ya agradecerle que nos acompañaron, y también decirles que fue para mí un gusto compartir con ustedes e interiorizarme de estos conocimientos y de todo el tiempo que involucra y la preparación para que nos vengas a contar también hoy día todo lo que tú eh, has podido reunir en estos años de investigación. Nosotros, por nuestra parte, les queremos contar que realizamos en el marco del proyecto de Corfo Agricultura 4.0 para cerezos este webinar, y este programa es liderado por Copeval, así que agradecemos también a Copeval esta instancia de socialización al respecto del cultivo del cerezo. Agradecemos nuevamente su participación en este ciclo de webinars que nos congregó. Queremos decirle que la información va a estar disponible a través del canal de YouTube de Copeval y también a través de el canal de YouTube de Think Agro. Cualquier consulta pueden hacernos llegar a través de nuestro sitio web, que es www.thinkagro.cl, y a través también de www.copeval.cl. Muchas gracias a todos por participar y esperamos que tenga una excelente temporada. Reciban todos nuestros parabienes porque se lo merecen. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Sí, adiós. Juan Sepúlveda nos dice: felicitaciones, muy clara la exposición, gracias. ¿Ya? También muchas gracias, don Juan.
a usted por escribirnos. Buenísimo, dicen. En versión digital es buena idea. Y bueno, la última preguntita. Paula dice, ¿cómo se incorporará el biocarbono al suelo y técnica y épocas de aplicación? Sí, nosotros estamos pensando en incorporaciones que van a depender del cultivo. En caso de frutales, lo ideal sería que sea en el momento de la plantación del frutal, cuando se hace el hoyo de plantación, pero si ya es un huerto establecido, estamos proponiendo la inserción en la zona cercana a la raíz, lo que importa que llegue a una zona muy cercana a la raíz. Entonces, se puede, en España, por ejemplo, lo colocan sobre la hilera de cuando la planta ya está formada en un huerto de plantación, porque allá lo ocupan mucho también para el olivo, y lo han puesto sobre la hilera. Pero idealmente que se ponga lo más localizado, cercano a la raíz, porque el biocarbón no es móvil, no se trasloca en profundidad. Por lo tanto, se va a posicionar donde nosotros lo dejemos. Entonces, si está en el hoyo de plantación, es lo ideal, porque ahí va a tener un contacto directo con la raíz, apenas empieza a prosperar entonces su sistema de raíces. En el momento en cultivos anuales, cuando se está preparando el terreno, puede estar asociado a las labores, por ejemplo, como el encalado. Cuando se hace aplicaciones de cal, se hacen aplicaciones 2, 3 meses previo a la siembra. Vamos a recomendar la misma condición para el biocarbón. ¿Por qué? Porque como genera cambios de pH, va a estar, eso va a ocurrir los primeros días después de la aplicación y idealmente que la planta no esté presente. Entonces, si lo hacemos 15 días a un mes antes de la siembra, va a ser una condición ideal. Y por otra parte, la dosis, estamos pensando que sean las dosis similares a lo que son aplicaciones de compost. El compost nosotros lo estamos aplicando, se aplican normalmente de 10, 20 hasta 30 toneladas por hectárea, pero cuando hay limitaciones se aplican menos. Entonces, en este caso, nosotros estamos proponiendo una dosis de 10 toneladas por hectárea, que es una dosis eh, fácil de lograr con la cantidad de biocarbón que se puede producir a nivel del predio, pero si tiene menos biocarbón porque no tenía tanta materia prima, va haciendo repeticiones todos los años. O sea, en el fondo la idea es que el agricultor vaya todos los años aplicando y que eso vaya formando un banco de carbono en el suelo que va a ir quedando y va mejorando el cultivo y el suelo. Por lo tanto, estas son reglas que van a tener que ir siendo adaptadas para cada realidad de productor y dependiendo también de las materias primas, porque como decía, dependiendo de la materia prima es la calidad final del material. Por lo tanto, también ahí deberíamos tener una idea y nosotros estamos presentando algunas fichas técnicas de diferentes materiales para que también tener como una referencia. Ok, si yo produzco biocarbón de avellano, voy a tener este sistema o este tipo de material potencialmente. Entonces eso igual le va a servir mucho al productor. Pero siempre va a estar la disponibilidad para que me pregunten, mi correo electrónico se los puedes compartir. Yo encantada de conversar y si hay una invitación ahí a llevar esta información a una reunión ya de grupos, también se puede hacer, así que ningún problema. Muchas gracias por la buena voluntad. Dios te multiplique tu sabiduría y hacernos llegar estos conocimientos. Y ahora sí, quiero despedirnos. Llegó un nuevo un comentario, pero también excelente tener las fichas técnicas. Muchas gracias. Sí, también pensé lo mismo. Las fichas técnicas son un excelente material de apoyo. Ahora sí nos despedimos cordialmente de todos y les deseamos que tengan una grata jornada y mejor fin de año, por cierto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.